écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts séquennants de l'artiste. Guy de Maupassant, la mano. Formaban un círculo alrededor del señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso asunto de Saint-Cloud. Al cabo de un mes, este inexplicable crimen tenía en ascuas París. Nadie comprendía nada. El señor Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, examinaba las diversas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos fijos en la boca afeitada del magistrado, de donde surgían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su curioso temor, por la ávida e insaciable necesidad de espanto que acosa sus almas, las tortura como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, pronunció durante el silencio: «Es horrible, esto rozra lo sobrenatural, jamás se sabrá nada». El magistrado se volvió hacia ella. «Sí, señora, es probable que jamás se sepa nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que hacer aquí. Nos hallamos en presencia de un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, tan envuelto en misterio que no podemos desprenderlo de las circunstancias impenetrables que lo envuelven. Pero en otra ocasión tuve que ocuparme de un caso donde realmente pareció mezclarse algo fantástico y que finalmente tuvo que ser abandonado a falta de medios para resolverlo». Varias mujeres pronunciaron al mismo tiempo, tan rápido que sus voces no fueron más que una: «¡Oh, cuéntelo, por favor!». El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción, y dijo: «No vayan a creer que yo pude suponer, ni siquiera por un instante, en esa aventura algo de sobrehumano. No creo más que en las causas normales, pero si en lugar de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, nos servimos simplemente de la palabra inexplicable, entonces todo será mejor. En cualquier caso, en el asunto que voy a contarles, se trata sobre todo de circunstancias del entorno, las circunstancias preparatorias, las que me afectaron. Bien, aquí los hechos. Por aquel entonces yo era juez de instrucción en Ajaccio, un pequeño pueblo blanco anidado al borde de un admirable golfo, rodeado por todas partes de altas montañas. Lo que principalmente me ocupaba allá abajo eran los asuntos de vendetta. Los hay soberbios, dramáticos, feroces, heroicos. Hallamos ahí los más hermosos temas de venganza en los que se pueda soñar. Los odios seculares, apaciguados por un momento pero jamás apagados. Los ardides abominables, los asesinatos convertidos en masacres y casi en acciones gloriosas. Al cabo de 2 años no oí hablar de otra cosa más que del precio de la sangre. De este terrible prejuicio corso que obliga a vengar toda la injuria en la persona que la ha cometido, en sus descendientes, en sus allegados. Vi degollar a viejos, niños, primos. Tenía la cabeza llena de todas estas historias. Un día supe que un inglés acababa de alquilar por varios años una pequeña villa al fondo del Golfo. Había traído consigo un criado francés que había contratado a su paso por Marsella. Pronto, todo el mundo se ocupó de este singular personaje que vivía solo en su morada, de la que no salía más que para cazar y para pescar. No hablaba con nadie, jamás acudía al pueblo, y cada mañana se ejercitaba durante 1 o 2 horas en el tiro de pistola y de carabina. Empezaron a correr leyendas a su alrededor. Se pretendió que era un alto personaje que había huido de su patria por razones políticas. Luego se afirmó que se ocultaba tras haber cometido un crimen abominable. Incluso se citaban circunstancias particularmente horrendas. En mi calidad de juez de instrucción, quise informarme sobre aquel hombre, pero me fue imposible averiguar nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté, pues,
con vigilarle de cerca, pero en realidad no podía ver nada sospechoso en él. Sin embargo, como los rumores sobre él continuaban y aumentaban y se hacían generales, decidí intentar ver por mí mismo a aquel extranjero y me dediqué a cazar regularmente por los alrededores de su propiedad. Aguardé durante largo tiempo una ocasión y finalmente se presentó, bajo la forma de una perdiz a la que disparé y maté ante las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero tomando rápidamente la presa, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogarle a Sir John Rowell que aceptara el ave muerta. Era un hombre corpulento, de pelo y barba rojos, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y educado. No tenía nada de esa rigidez llamada británica, y me agradeció vivamente mi delicadeza en un francés con acento del otro lado del canal. Al cabo de un mes, habíamos hablado 5 o 6 veces. Una tarde, finalmente, cuando pasé delante de su puerta, le vi fumando su pipa, a horcajadas sobre una silla en su jardín. Le saludé y me invitó a entrar para tomar un vaso de cerveza. No me hice el rogar. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Habló con elogio de Francia, de Córcega, declaró que le gustaba mucho este país y esta orilla. Entonces le planteé, con grandes precauciones y con muy vivo interés, algunas preguntas sobre su vida, sobre sus proyectos. Respondió sin problemas. Me contó que había viajado mucho por África, por las Indias, por América, y añadió riéndose: he tenido muchas aventuras, oh yes. Entonces me puse a hablar de la casa, y me dio los detalles más curiosos sobre la casa del hipopótamo, del tigre, del elefante, e incluso de la casa del gorila. Todos esos animales son temibles, dije. Él sonrió. Oh, no, peor es el hombre. Y entonces echó a reír abiertamente, esa buena risa inglesa del hombre satisfecho. He cazado mucho al hombre también. Él lo mencionó. Luego habló de armas y me ofreció entrar a su casa para mostrarme fusiles de distintos sistemas. Su salón estaba tapizado de negro, con seda negra bordada en oro. Grandes flores amarillas se deslizaban sobre la oscura tela, brillantes como el fuego. Anunció: ello era tela japonesa. Pero en medio del panel más grande, una cosa extraña llamó mi atención. Sobre un cuadrado de terciopelo rojo destacaba un objeto negro. Me acerqué. Era una mano humana. No una mano de esqueleto blanca y limpia, sino una mano negra, desecada, con las uñas amarillas, los músculos al desnudo y rastros de antigua sangre, sangre parecida a una costra. Sobre los huesos limpiamente cortados, como con un golpe de hacha, hacia la mitad del antebrazo. Alrededor de la muñeca, una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel sucio miembro. Lo sujetaba al muro con una anilla lo bastante fuerte como para atar un elefante. ¿Qué es esto?, pregunté. El inglés respondió tranquilamente: fue mi mejor enemigo. De América vino. Fue cortado con sable y arrancada la piel con una piedra afilada y secado al sol 8 días. Oh, muy buena pieza para mí esta. Toqué aquellos restos humanos que debieron de pertenecer a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban atados con enormes tendones que retenían las tiras de piel en su lugar. Era una mano horrible de ver, despellejada, de aquel modo que hacía pensar en alguna venganza salvaje. Este hombre debía ser muy fuerte, dije. Oh, sí, dijo el inglés, pero yo más fuerte que él. Puse la cadena para retenerlo. Creí que bromeaba, dije. Ahora esta cadena es completamente inútil, la mano no se escapará. Siempre ha querido escapar, dijo Sir John Rowell gravemente. Esta cadena fue necesaria. Interrogué su rostro con una rápida mirada y preguntándome: ¿está loco? ¿Es un bromista? Pero el hombre permanecía impenetrable, tranquilo, benévolo. Habló de otra cosa y admiré sus fusiles. Observé, sin embargo, que había 3 revólveres cargados colocados sobre los muebles, como si aquel hombre viviera en el constante temor de un ataque. Volví varias veces a su casa. Luego dejé de ir. Todo el mundo se había acostumbrado a su presencia y se había vuelto indiferente para todo el mundo. Transcurrió un año entero
Luego, una mañana y a finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. Media hora más tarde, entraba en la casa del inglés con el comisario central y el capitán de la gendarmería. Su criado, trastornado y desesperado, lloraba delante de la puerta. Al principio sospeché que aquel hombre, pero él se veía inocente. Jamás se pudo hallar al culpable. Cuando entré al salón de Sir John, al primer golpe de vista, vi al cadáver tendido de espaldas en medio de la habitación. El chaleco estaba rasgado. Una manga de la camisa estaba arrancada, todo lo cual anunciaba que se había producido una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su figura negra e hinchada, horrible, parecía expresar un terror abominable. Sujetaba algo entre sus dedos apretados. El cuello estaba marcado por 5 agujeros que parecían hechos con puntas de hierro, cubiertos de sangre. Se nos unió un médico. Examinó durante largo rato las huellas de los dedos en la carne y pronunció estas extrañas palabras. Diríase que ha sido estrangulado por un esqueleto. Un estremecimiento recorrió mi espalda y clavé la mirada a la pared, en el lugar donde había visto la horrible mano descarnada, y ya no estaba allí. La cadena estaba rota y colgaba. Entonces me incliné sobre el muerto y hallé en su boca crispada uno de los dedos de aquella mano desaparecida, cortado, o más bien aserrado por los dientes justo por la segunda falange. Luego se procedió a las constataciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta, ninguna ventana, ningún mueble habían sido forzados. Los 2 perros de guardia ni siquiera se habían despertado. He aquí en pocas palabras la declaración del criado. Desde hace un mes el amo parecía agitado. Había recibido muchas cartas que quemaba a medida que le llegaban. A menudo cogía un látigo y con una cólera que parecía demencia, golpeaba con furor aquella mano seca, colgada en la pared y ahora desaparecida. Se acostaba muy tarde y se encerraba con cuidado. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo durante la noche hablaba en voz alta, como si se peleara con alguien. Aquella noche, por casualidad, no había hecho ningún ruido, y solo al ir a abrir las ventanas había hallado al criado de Sir John asesinado. Aquella noche, por casualidad, no había hecho ningún ruido, y solo al abrir las ventanas habían hallado a Sir John asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los oficiales de las fuerzas públicas y se efectuó, sin duda, una investigación minuciosa por toda la isla. No se descubrió nada. Pero una noche, 3 meses después del crimen, tuve una horrible pesadilla. Me pareció que veía la horrible mano correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y mis paredes. 3 veces me desperté. 3 veces volví a dormirme. 3 veces vi de nuevo aquellos horribles despojos galopar alrededor de mi habitación, agitando los dedos como si fueran patas. A la mañana siguiente me la trajeron. La habían hallado en el cementerio, sobre la tumba de Sir John Rowell, enterrado allá, ya que no se había podido localizar a ninguna familia y faltaba el dedo índice. He aquí, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres estaban pálidas y estremecidas, y una de ellas exclamó: pero esto no es un desenlace, ninguna explicación. No vamos a poder dormir si no nos dice lo que ocurrió según usted. El magistrado sonrió con severidad. Oh, señoras, me temo que con toda seguridad voy a estropear sus terribles sueños. Creo que simplemente que el legítimo propietario de la mano no estaba muerto y que acudió a buscarla con la que le quedaba. Pero no he podido saber cómo lo hizo. Por ejemplo, ¿es una especie de vendetta? Una de las mujeres murmuró: no, esto no debe ser así. Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: ya les dije que mi explicación no les satisfaría. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste.